Mi nombre es Carmen Elena Vázquez, y después de 20 años construyendo mi vida en Estados Unidos, mi propia hermana me destruyó en una sola llamada. Era enero de 2017 cuando Trump tomó posesión como presidente, exactamente el 20 de enero. Recuerdo ese día porque estaba viendo las noticias en mi pequeño apartamento en Aurora, Colorado, con mi esposo Miguel y mis dos hijos, Alejandra de 15 años y Sebastián de 12. La televisión mostraba a ese hombre jurando que iba a deportar a millones como nosotros, pero nunca pensé que mi propia sangre sería quien me entregaría. Llegué a Colorado en 2005 con 28 años, huyendo de la pobreza en Guatemala. Miguel ya estaba aquí desde 2003, trabajando en construcción. Nos conocimos en una iglesia evangélica, nos enamoramos, y construimos lo que creíamos era nuestro hogar para siempre. Alejandra y Sebastián nacieron aquí, son ciudadanos americanos, pero eso no nos protegió de lo que vendría. Mi hermana Patricia llegó en 2015, desesperada. Su esposo la había abandonado en Guatemala con 3 niños pequeños. Yo la recibí en mi casa, le conseguí trabajo limpiando oficinas donde yo trabajaba, le ayudé con documentos falsos que me costaron $300, cero de mis ahorros. Durante 2 años, Patricia vivió bajo mi techo, comió de mi mesa, mis hijos la llamaban tía Patí con cariño. Pero Patricia siempre tuvo envidia, cuando veía que Miguel me compraba flores los viernes, cuando veía que habíamos ahorrado para cambiar el sofá, cuando veía que Alejandra tenía ropa nueva para la escuela. ¡Qué suerte tienes, Carmen!, decía con esa sonrisa falsa que ahora reconozco como puro veneno. Todo cambió después de las elecciones de noviembre 2016. Trump no paraba de hablar de deportaciones masivas, de Aurora específicamente. En las noticias decían que iba a crear operaciones especiales para arrestar inmigrantes, y mi corazón se apretaba cada vez que escuchaba su voz prometiendo mandarnos de regreso. Patricia empezó a comportarse extraño después de Año Nuevo 2017. Ya no hablaba tanto, se quedaba despierta hasta tarde viendo noticias en español, tomando notas en un cuaderno que escondía. Cuando le preguntaba qué le pasaba, decía nada, solo estoy preocupada por la situación. La verdad era mucho peor. Patricia había conocido a un hombre en el trabajo, un supervisor americano llamado Robert que le había prometido casarse con ella si le ayudaba con cierta información sobre ilegales peligrosos. Ese maldito Robert le llenó la cabeza de mentiras, le dijo que yo era una criminal por usar documentos falsos, que mis hijos estaban en peligro viviendo conmigo. El 15 de febrero del 2017, menos de un mes después de que Trump juramentó, Patricia hizo la llamada que destruyó mi familia. Llamó al número de ICE que había conseguido en Internet y reportó que en mi dirección vivían inmigrantes ilegales con documentos falsos que podrían ser peligrosos. No lo supe hasta después, cuando ya era demasiado tarde. Patricia siguió viviendo en mi casa, comiendo mi comida, jugando con mis hijos, mientras esperaba que vinieran por mí. Durante 3 semanas más me dio besos de buenos días y buenas noches, sabiendo que me había vendido como Judas. El 8 de marzo del 2017, a las 6 de la mañana, llegaron. Fueron exactamente como los testimonios que había escuchado, golpes fuertes en la puerta, voces gritando, ICE, abran la puerta. Miguel me despertó susurrando, ya llegaron, mi amor, y yo supe que nuestra vida había terminado. Los agentes entraron como si fuéramos criminales peligrosos. Eran 6 hombres con chalecos antibalas, radios crepitando, armas en sus cinturones. Alejandra y Sebastián despertaron llorando del susto. Mi hija me abrazó temblando, preguntando, mami, ¿qué está pasando? Carmen Elena Vázquez y Miguel Antonio Hernández están bajo arresto por violación de las leyes de inmigración, dijo el agente principal mientras nos ponían las esposas. Patricia salió de su cuarto en pijama, actuando sorprendida, pero yo vi algo en sus ojos que me confirmó la verdad. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no pudo sostenerla. Lo más desgarrador fue ver a mis hijos. Alejandra,
con 15 años, se convirtió en adulta en ese momento. Mami, nosotros somos ciudadanos, podemos quedarnos con tía Patty, me dijo tratando de ser fuerte. Sebastián, mi bebé de 12 años, no entendía nada, solo lloraba preguntando, ¿por qué se llevan a mami? Los agentes nos dijeron que teníamos 5 minutos para despedirnos. 5 minutos para decir adiós a 20 años de vida, a mis hijos, a mis sueños. Abracé a Alejandra y le susurré al oído, cuida a tu hermano, estudia mucho. Mami va a regresar. A Sebastián le dije, pórtate bien, papito, esto es temporal, pero en mi corazón sabía que mentía. Patricia se acercó cuando nos iban sacando, tuvo la desfachatez de abrazarme y decir, Carmen, yo me haré cargo de los niños, no te preocupes. En ese momento, algo en su voz me confirmó lo que ya sospechaba. Le susurré al oído, fuiste tú, ¿verdad? Se puso pálida y no me respondió. Nos subieron a una van blanca sin ventanas. Durante el trayecto al centro de detención, Miguel me tomó la mano con las esposas y me dijo, 20 años, Carmen, 20 años construyendo esta vida. Los dos lloramos en silencio, pensando en nuestros hijos desayunando solos, en Alejandra explicándole a Sebastián por qué mami y papi ya no estaban. El centro de detención en Aurora era un infierno. Nos separaron inmediatamente. A Miguel lo mandaron al ala de hombres, a mí al de mujeres. Después de 12 años durmiendo todas las noches juntos, de repente estaba sola en una celda fría con una mujer desconocida que lloraba todo el tiempo por sus propios hijos. Las llamadas telefónicas costaban $3 por 15 minutos. Con lo poco que tenía en mi cuenta, solo podía hablar con Alejandra 3 veces por semana. Mi hija trataba de ser fuerte, pero yo escuchaba el miedo en su voz. Mami, Sebastián llora todas las noches. Tía Patty dice que tal vez ustedes no puedan regresar pronto. Esas palabras me partieron el alma. Patricia ya estaba envenenando a mis hijos, preparándolos para una vida sin nosotros. Durante esas llamadas de 15 minutos, yo trataba de ser madre a distancia. ¿Hiciste tu tarea? ¿Sebastián se está bañando? ¿Están comiendo bien? Pero las respuestas de Alejandra cada vez eran más cortas, más tristes. Al quinto día, conseguí hablar con Miguel por primera vez. Lo encontré en el comedor durante el almuerzo. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Carmen, tengo miedo, me confesó. Los abogados dicen que como usamos documentos falsos, no tenemos muchas opciones. Pueden deportarnos inmediatamente. Esa noche no pude dormir. Por primera vez en mi vida, consideré que tal vez nunca volvería a ver crecer a mis hijos. Alejandra estaba en segundo año de Ixchol. Soñaba con estudiar enfermería. Sebastián acababa de empezar Middle School. Quería jugar fútbol en el equipo de la escuela. ¿Cómo iba a ser su vida sin nosotros? El séptimo día llegó la llamada que me confirmó mis peores sospechas. Alejandra estaba llorando tanto que apenas podía hablar. Mami, encontré unos papeles en el cuarto de tía Patty. Tiene el número de teléfono de Ise escrito, y una fecha. Es del día antes de que vinieran por ustedes. Mi mundo se derrumbó completamente. ¿Qué más decían los papeles? Mi amor, le pregunté a Alejandra con el corazón destrozado. Tiene anotado su nombre, Robert, y dice después del matrimonio. Mami, creo que tía Patty nos vendió por un hombre. Mi hija de 15 años había descubierto la traición más grande de nuestras vidas. Esa noche confronté a Patricia por teléfono. Alejandra la puso en la línea y yo le grité todo lo que llevaba adentro. Hermana maldita, te recibí en mi casa, te di trabajo, te traté como familia, y tú me vendiste por un hombre. Patricia solo lloraba y repetía, Carmen, perdóname, yo no sabía que iba a pasar esto. Robert me dijo que solo iban a revisarlos. Mentirosa, sabía exactamente lo que iba a pasar, sabía que nos iban a deportar, que mis hijos se iban a quedar solos, que iba a destruir una familia por su propio beneficio. 20 años, Patricia, le grité, 20 años que llevaba aquí,
y tú los destruiste en una llamada telefónica. Los días siguientes fueron terribles. Alejandra me contaba que Patricia actuaba como si fuera la nueva mamá, diciéndoles a los niños que tal vez era mejor así, que ustedes van a estar más seguros en Guatemala. Como si Guatemala fuera seguro, como si no hubiéramos huido de allá por la pobreza y la violencia. Miguel consiguió un abogado con dinero que nos prestó su hermano en California. El abogado nos dijo la verdad cruel, con los documentos falsos y el reporte de ICE. Es casi imposible pelear la deportación. Lo único que podemos hacer es pedir tiempo para arreglar las cosas con sus hijos. Pero el tiempo se nos agotaba. Trump había prometido deportaciones rápidas, y su administración estaba cumpliendo. Cada día que pasaba, veía familias completas siendo mandadas de regreso, mujeres que llevaban 15, 20 años aquí, igual que yo, siendo subidas a aviones como criminales. El momento más doloroso llegó el día 18. Alejandra me llamó llorando desesperadamente. Mami, tía Patty se va a casar con Robert el próximo mes. Dice que vamos a ser su nueva familia, que ustedes ya no van a regresar. Mi propia hermana estaba celebrando su traición, construyendo su felicidad sobre las ruinas de la mía. Alejandra, escúchame bien, le dije con toda la fuerza que me quedaba. No importa lo que diga Patricia, no importa si se casa 1000 veces, tú eres mi hija, Sebastián es mi hijo, y yo soy su madre para siempre. Nadie puede cambiarse eso, pero por dentro, me estaba muriendo de impotencia. El día 22 nos dieron la noticia final, deportación inmediata. Nos iban a mandar a Guatemala en una semana. 20 años de vida en Estados Unidos, terminando en 7 días. Miguel y yo nos abrazamos y lloramos como niños. ¿Qué vamos a hacer, Carmen? No tenemos nada en Guatemala. Nuestros hijos están aquí. La última llamada con mis hijos fue la más difícil de mi vida. Sebastián no paraba de llorar. Mami, yo no quiero que te vayas. ¿Por qué no puedes quedarte? ¿Cómo le explicas a un niño de 12 años que su tía vendió a su familia? ¿Cómo le dices que el gobierno de su propio país está echando a su mamá? Alejandra trató de ser fuerte hasta el final. Mami, voy a cuidar a Sebastián. Voy a estudiar mucho. Voy a trabajar cuando pueda, y cuando cumpla 18 voy a pelear para traerlos de regreso. Mi niña, mi bebé de 15 años, prometiéndome que iba a salvar a la familia que Patricia había destruido. Patricia tuvo la cara dura de venir a despedirse el día antes de la deportación. Llegó al centro de detención con su novio Robert, ese hombre que había convertido a mi hermana en una traidora. Carmen, vine a decirte que voy a cuidar muy bien a los niños, me dijo. Le escupí en la cara. Tú no eres nada de mis hijos, le grité delante de Robert y de todos. Tú eres una Judas, una traidora, una serpiente que me mordió después de que la calenté en mi pecho. Mis hijos van a saber la verdad. Van a saber que su tía los vendió por un hombre. Robert me miró con asco y le dijo a Patricia, vámonos, Oney. Esta gente no merece tu ayuda. Mi ayuda, después de destruir mi familia, después de separar a mis hijos de sus padres, tenía la desfachatez de hablar de ayuda. Esa fue la última vez que vi a mi hermana, y espero que sea para siempre. El 1 de abril del 2017, nos subieron al avión de deportación. Era un vuelo lleno de familias destruidas, de sueños rotos, de vidas partidas por la mitad. Miguel me tomó la mano mientras despegábamos de Denver, viendo por última vez las montañas de Colorado donde habíamos sido felices por 20 años. Carmen, vamos a regresar, me prometió Miguel mientras volábamos hacia Guatemala. No sé cómo, no sé cuándo, pero vamos a regresar por nuestros hijos. Yo quería creerle, pero en mi corazón sabía que todo había cambiado para siempre. Trump había convertido su promesa en realidad, familias como la nuestra, destruidas. Llegamos a Guatemala City el 2 de abril. Después de 12 años fuera del país, Guatemala se sentía extraña, peligrosa, ajena. No teníamos casa, no teníamos trabajo,
No teníamos nada excepto la ropa que llevábamos puesta. Los $300 que nos habían dado al salir de detención se acabaron en 3 días. Mi hermana Esperanza, que sí se había quedado en Guatemala, nos recibió en su pequeña casa en la zona 7. Carmen, ¿qué pasó? Pensé que estabas bien en Estados Unidos, me preguntó. Cuando le conté de la traición de Patricia, se puso a llorar. Siempre supe que Patricia tenía envidia, pero nunca pensé que llegaría a tanto. Durante las primeras semanas, la depresión me consumía. Hablaba con Alejandra y Sebastián cada 3 días, cuando podía conseguir dinero para recargar mi teléfono. Sus voces sonaban cada vez más distantes, más tristes. Patricia había empezado a cambiarles las costumbres, sus comidas, hasta su forma de hablar. Miguel encontró trabajo en una fábrica textil por $200 al mes. Yo conseguí trabajo limpiando casas por $150 al mes. Entre los dos ganábamos menos en un mes de lo que yo ganaba en una semana en Colorado. Cada centavo que ahorrábamos se iba en llamadas telefónicas a nuestros hijos. El golpe más duro llegó en mayo. Alejandra me llamó llorando: «Mami, tía Patty se casó con Robert ayer. Nos dijo que ahora él es nuestro nuevo papá, que tenemos que llamarlo Dad. Sebastián no quiere, pero ella se enoja si no lo hacemos». Mi corazón se hizo pedazos. «Alejandra, mírame a los ojos aunque sea por teléfono», le dije con toda la autoridad que me quedaba. «Patricia puede casarse con quien quiera, pero Miguel Antonio Hernández es tu papá, y yo soy tu mamá. Eso no lo puede cambiar ni Patricia ni Robert ni nadie en este mundo». Pero sabía que cada día que pasaba, mi influencia se debilitaba más. Las llamadas telefónicas se convirtieron en mi única razón de vivir. Trabajaba 12 horas limpiando casas solo para poder comprar tarjetas telefónicas y hablar con mis hijos 15 minutos cada 3 días. Durante esas conversaciones, trataba de seguir siendo su madre a 2000 millas de distancia. «¿Cómo van las calificaciones? Mi amor, ¿Sebastián está comiendo bien? ¿Ya empezó la temporada de fútbol?». Preguntas normales de una madre, pero yo las hacía desde el exilio, desde un país que ya no sentía como mío, separada de mis hijos por la traición de mi propia hermana. Miguel se enfermó en junio. El trabajo en la fábrica, el estrés, la depresión, todo le cayó junto. Estuvo una semana en cama con fiebre alta, y yo tuve que trabajar doble para mantener a flote nuestros gastos básicos y las llamadas a Colorado. «Carmen, me siento como un fantasma», me dijo, «como si hubiera muerto el día que nos deportaron». En julio llegaron noticias terribles. Sebastián había empezado a tener pesadillas, a mojarse en la cama, a sacar malas calificaciones. La escuela había llamado a Patricia preguntando por cambios en el hogar. Mi hijo de 12 años estaba desarrollando trauma por nuestra separación. Tía Patty le dijo a la consejera de la escuela que ustedes eran ilegales peligrosos que tuvieron que ser removidos para la seguridad de los niños, me contó Alejandra llorando. «Mami, todos en la escuela nos miran raro ahora. Algunos niños dicen que somos anchorbabies». Mi propia hermana estaba destruyendo la reputación de mis hijos, haciéndolos sentir a Samet de sus padres, de su historia, de su identidad. Patricia no se conformó con separarnos. Quería borrar completamente nuestra existencia de sus vidas. En agosto, Robert empezó a mostrar su verdadera cara. Alejandra me contó en susurros que había empezado a gritarle a Sebastián por portarse como mexicano, que les había prohibido hablar español en la casa, que había botado todas las fotos familiares donde salíamos Miguel y yo. «Mami, ya no aguanto más», me confesó Alejandra en una llamada a finales de agosto. «Robert nos trata como si fuéramos una carga. Ayer le gritó a Sebastián por llorar. Le dijo que los hombres no lloran por criminales deportados». Mi sangre se helaba escuchando que ese hombre trataba así a mi hijo. «Alejandra, quiero que graben todo lo que puedan», le dije desesperada. «Cuando cumplan 18, pueden pedir que nos regresen como sus padres. Necesitamos evidencia de que Patricia nos robó la custodia con mentiras».
Mi hija de 15 años se había convertido en detective de su propia familia. En septiembre, Sebastián empezó 8º grado completamente cambiado. Alejandra me contó que ya no sonreía, que había dejado de jugar fútbol, que pasaba horas encerrado en su cuarto. Mami, creo que mi hermano está deprimido. Tía Patty dice que son dramitas y que se le va a pasar. Dramitas. Mi hijo de 13 años desarrollando depresión por la separación forzada de sus padres, y Patricia lo llamaba drama. Esa mujer había perdido todo rastro de humanidad, toda conexión con el dolor que había causado. Miguel y yo decidimos intentar regresar ilegalmente. Con lo poco que habíamos ahorrado, contactamos a un coyote que cobraba $8,000 por persona para cruzar la frontera. Es muy peligroso ahora, nos dijo. Trump ha aumentado la seguridad. Muchas familias están muriendo en el desierto, pero el riesgo valía la pena si podíamos recuperar a nuestros hijos. Vendimos todo lo que teníamos, incluyendo los anillos de matrimonio, para juntar los $16,000 que necesitábamos. Mi hermana Esperanza nos ayudó con $200 cero de sus ahorros. Carmen, recupera a esos niños. Patricia no tiene derecho. El plan era salir en octubre, cruzar por Tijuana, y llegar a Colorado antes de Navidad. Vamos a sorprender a los niños en Nochebuena, soñaba Miguel. Vamos a recuperar nuestra familia. Pero una semana antes del viaje, everything se desplomó. Alejandra me llamó histérica. Mami, tía Patty se enteró de que ustedes van a intentar regresar. Robert llamó a ICE y les dijo que ustedes son deportados peligrosos planeando reentrar ilegalmente. Tienen su información, sus fotos, todo. Patricia había vuelto a traicionarnos. No se conformó con separarnos una vez. Quería asegurarse de que nunca pudiéramos regresar. Su segundo matrimonio dependía de que nosotros estuviéramos permanentemente fuera del país. ¿Cómo se enteró Patricia de nuestros planes? Le pregunté a Alejandra. Mami, creo que tiene el teléfono intervenido. Robert trabaja con gente del gobierno. Cada vez que hablamos contigo, después ella hace preguntas específicas sobre lo que dijimos. Mi propia hermana nos estaba espiando como si fuéramos criminales. Esa noche, Miguel y yo nos abrazamos y lloramos hasta que no nos quedaron lágrimas. Carmen, ya no podemos regresar. Si nos agarran cruzando ilegalmente después de una deportación, nos pueden dar prisión federal. Podríamos estar separados de los niños para siempre. La realidad nos golpeó como un martillo. Patricia había ganado, había destruido nuestra familia, se había quedado con nuestros hijos, y ahora había bloqueado permanentemente nuestro regreso, todo por un hombre que conocía hace menos de 2 años. En noviembre llegó la noticia que terminó de quebrar mi corazón. Sebastián había intentado hacerse daño en la escuela. La consejera había llamado a Patricia diciendo que el niño necesitaba terapia psicológica urgente. ¿Y qué dijo Patricia? Le pregunté a Alejandra, que eran dramitas y que no iba a gastar dinero en psicólogos. Mi hijo de 13 años, que había sido el niño más alegre del mundo, estaba tan deprimido que quería lastimarse, y Patricia lo ignoraba completamente. En ese momento supe que había fallado como madre. No pude proteger a mis hijos de la traición, no pude protegerlos del abandono, no pude protegerlos del daño psicológico. Alejandra, necesito que encuentres la forma de llevar a Sebastián a terapia, le supliqué. Yo voy a conseguir el dinero como sea, voy a mandárselos. Mi hija de 16 años asumió la responsabilidad que debería haber sido mía. Consiguió trabajo de medio tiempo en un McDonald's para pagar la terapia de su hermano. Durante esos meses, yo trabajaba 16 horas al día, limpiaba casas en la mañana, vendía comida en la calle en la tarde, lavaba ropa ajena en la noche. Todo para mandar dinero a Colorado para seguir siendo madre a distancia, para demostrarles a mis hijos que no los había abandonado. Navidad del 2017 fue la más triste de mi vida. Alejandra me mandó fotos por WhatsApp, ella y Sebastián solos junto a un arbolito pequeño, tratando de sonreír para la cámara. Patricia y Robert habían ido a Las Vegas a celebrar su primera Navidad como familia real. Mami,
Compramos regalitos con el dinero que mandaste, me dijo Sebastián en una llamada navideña. Su voz sonaba tan cansada, tan vieja para sus 13 años. Te extraño mucho, mami. ¿Cuándo van a regresar? No tuve corazón para decirle la verdad, que tal vez nunca. El 2018 llegó con más dolor. Las políticas de Trump se habían endurecido aún más y las deportaciones continuaban masivamente. Cada día veía en las noticias familias siendo separadas, niños llorando por sus padres, madres siendo arrancadas de sus hijos. Era como revivir mi propio trauma una y otra vez. En febrero, Sebastián cumplió 14 años. Por primera vez en su vida, no estuve ahí para celebrarlo. Alejandra organizó una pequeña fiesta con 2 amigos del vecindario. Mami, Sebastián sopló las velas y pidió que ustedes regresaran pronto, me contó llorando. Es lo único que pide siempre. Patricia no apareció por la fiesta. Estaba muy ocupada con Robert, planeando unas vacaciones a Hawái. La mujer que había destruido mi familia para conseguir un marido americano, ahora disfrutaba los privilegios mientras mis hijos sufrían abandono emocional. En marzo recibí la llamada más dolorosa de todas. Alejandra estaba histérica. Mami, Sebastián está en el hospital. Trató de hacerse daño otra vez, pero esta vez fue más serio. Mi mundo se derrumbó completamente. ¿Dónde está Patricia? Grité por teléfono. En Hawái con Robert. Dijeron que no iban a cancelar sus vacaciones por dramitas de adolescente. Mi hijo de 14 años había intentado quitarse la vida, y su tutora estaba en la playa tomando margaritas. Alejandra, con apenas 17 años, tuvo que manejar sola la crisis. Firmó los papeles del hospital, habló con los doctores, organizó el plan de tratamiento. Mami, los doctores preguntan por los padres o tutores legales. No sé qué decirles. Diles la verdad, le respondí entre lágrimas. Diles que sus padres fueron deportados por culpa de una hermana traidora, que sus tutores legales están de vacaciones, y que ella es la única familia real que tiene ese niño. Esa noche no dormí, imaginando a mi hijo solo en un hospital, sin sus padres, sin nadie que realmente lo amara. Miguel tuvo que sujetarme para que no me volviera loca. Carmen, si intentamos regresar ahora y nos agarran, Alejandra va a quedarse completamente sola con Sebastián. Tenemos que ser fuertes, tenemos que encontrar otra manera. Pero no había otra manera. Trump había sellado la frontera, había endurecido las leyes, había convertido el sistema de inmigración en una máquina de destruir familias. Y Patricia, mi propia hermana, había sido una pieza clave en esa máquina de destrucción. Cuando Patricia regresó de Hawái, tuvo la desfachatez de llamarme Carmen. Supe lo de Sebastián. Fue una exageración. El niño está bien. ¿Exageración? Mi hijo había intentado quitarse la vida por segunda vez, y ella lo llamaba exageración. Patricia, ¿qué te hicieron Robert y ese maldito dinero? Le grité por teléfono. ¿Dónde está la hermana que yo conocía? ¿Dónde está la mujer que lloraba cuando sus propios hijos se enfermaban? Pero del otro lado solo había silencio, y luego colgó. Alejandra me contó la verdad completa. Patricia había cambiado totalmente desde el matrimonio. Se había vuelto fría, calculadora, obsesionada con mantener contento a Robert. Mami, es como si fuera otra persona. A veces habla inglés en la casa para impresionar a Robert. Pretende que nosotros no existimos. El psicólogo de Sebastián pidió una reunión familiar. Patricia se negó a ir. Esos doctores solo quieren dinero, decía. Alejandra tuvo que ir sola, a los 17 años, a recibir el diagnóstico profesional del trauma de su hermano. Su hermano tiene depresión severa causada por abandono parental, le dijeron a Alejandra. La separación forzada de sus padres, combinada con la negligencia emocional de sus cuidadores actuales, ha creado un trastorno que requiere tratamiento intensivo. Cuando Alejandra me contó esto, sentí que me estaba muriendo por dentro. Mi hijo necesitaba a sus padres, necesitaba amor, necesitaba estabilidad,
y todo lo que tenía era una tía traidora y un padrastro racista que lo trataba como una carga. Alejandra, cuando cumplas 18, quiero que pidas la emancipación de Patricia y que te conviertas en la tutora legal de Sebastián, le dije en una de nuestras llamadas nocturnas. Es la única manera de protegerlo hasta que podamos encontrar una forma de regresar. Mi hija, que debería estar preocupándose por el prom y la universidad, estaba planeando convertirse en madre legal de su hermano traumatizado. La traición de Patricia había robado la infancia de mis 2 hijos. En abril del 2018, exactamente un año después de nuestra deportación, Patricia hizo algo que jamás le voy a perdonar. Llevó a un abogado a la casa y forzó a Alejandra y Sebastián a firmar papeles renunciando a cualquier contacto con nosotros. Mami nos dijo que si no firmábamos, iba a mandarnos a foster care, me contó Alejandra llorando, que Robert ya no nos quería en la casa, que éramos una carga económica. Mi hermana había chantajeado a mis hijos para cortar legalmente nuestra relación. Alejandra, esos papeles no valen nada, le aseguré, aunque por dentro estaba aterrorizada. Tú eres menor de edad, no puedes renunciar a tus padres. Cuando cumplas 18, podemos pelear esto legalmente, pero sabía que Patricia había dado otro paso para borrarnos permanentemente de sus vidas. Mayo del 2018 trajo otra tragedia. Miguel perdió su trabajo en la fábrica por una lesión en la espalda. Los médicos guatemaltecos no tenían el equipo para tratarlo adecuadamente, y sin dinero no podíamos pagar tratamiento privado. Mi esposo, que había trabajado en construcción por 15 años en Colorado, ahora no podía ni levantar una caja. Carmen, me siento inútil, me decía Miguel desde la cama. No puedo trabajar, no puedo ayudar con dinero para los niños, no puedo hacer nada. La deportación no solo nos había separado de nuestros hijos, había destruido el espíritu de mi esposo, había quebrado su sentido de propósito. Junio llegó con la graduación de Ixchol de Alejandra. Había mantenido buenas calificaciones a pesar de todo el trauma. Había conseguido una beca parcial para Community College. Mami, voy a estudiar enfermería, como siempre quise, me dijo con orgullo. Pero también me confesó la verdad dolorosa. Patricia y Robert no vinieron a mi graduación. Dijeron que era una pérdida de tiempo porque de todas formas yo iba a terminar como mis padres ilegales. Mi hija se graduó sola, sin familia, celebrando en silencio un logro que debería haber sido compartido. Sebastián empezó a mejorar ligeramente con la terapia, pero los doctores dijeron que necesitaba la presencia de sus padres para una recuperación completa. La separación familiar por deportación crea traumas que solo se sanan con reunificación, explicó el psicólogo. Pero la reunificación era imposible. Trump había endurecido aún más las leyes de inmigración, y Patricia continuaba reportando cualquier plan nuestro a las autoridades. Estábamos atrapados en Guatemala, viendo a nuestros hijos sufrir a distancia, impotentes para ayudarlos. En julio, Alejandra cumplió 18 años. Inmediatamente pidió la emancipación de Patricia y la tutela legal de Sebastián. Mami, ya no soy menor de edad. Nadie me puede obligar a cortar contacto con ustedes. Mi hija había llegado a la mayoría de edad con una madurez forzada por la traición y el abandono. Patricia luchó contra la petición de emancipación, alegando que Alejandra era menor madura y que Sebastián necesitaba un hogar estable con adultos casados. Pero los récords del hospital, las notas de la escuela y el testimonio del psicólogo demostraron la negligencia de Patricia. Su honor, declaró Alejandra ante el juez. Mis padres fueron deportados, pero ellos nunca nos abandonaron. Han llamado cada semana por 2 años, han mandado dinero cuando pueden, han estado presentes emocionalmente. Mi tía Patricia nos abandonó emocionalmente desde el día que se casó. El juez le otorgó la emancipación a Alejandra y la tutela de Sebastián en agosto del 2018. Esta corte reconoce que los verdaderos abandonos son emocionales, no geográficos,
declaró. Una hermana mayor de 18 años que ha demostrado responsabilidad es mejor tutora que adultos negligentes. Patricia salió de la corte furiosa. Esto no se va a quedar así, le gritó a Alejandra. Robert y yo vamos a apelar. Ustedes no saben cuidarse solos. Pero era demasiado tarde. Mis hijos finalmente tenían control legal sobre sus propias vidas. La primera llamada después de la emancipación fue la más emotiva en 2 años. Mami, somos libres, me dijo Alejandra llorando de felicidad. Ya no tenemos que escondernos para hablar contigo. Ya no tenemos que pedir permiso para amarte. Sebastián, ahora con 15 años, pudo hablar conmigo sin censura por primera vez desde la deportación. Mami, nunca dejé de amarlos. Tía Patricia me decía que ustedes nos habían abandonado, pero yo sabía que era mentira. Las cartas que mandaste, el dinero, las llamadas, yo sabía que nos amaban. En septiembre, Alejandra empezó con Monity College estudiando enfermería de tiempo parcial mientras trabajaba para mantener a Sebastián. A los 18 años, mi hija había asumido el rol de madre, padre y hermana mayor al mismo tiempo. Mami, es difícil, pero podemos hacerlo, me aseguraba Alejandra. Sebastián está mejorando en terapia, sus calificaciones subieron, hasta volvió a jugar fútbol en la escuela. Solo necesitaba saber que éramos una familia real, no la familia falsa que Patricia trató de crear. Miguel y yo empezamos a planear nuestro regreso legal. Con Alejandra como ciudadana adulta, ella podía eventualmente peticionar por nosotros. Va a tomar años, nos explicó un abogado de inmigración, pero es posible, especialmente considerando las circunstancias extraordinarias de su separación. Patricia hizo un último intento malicioso. Contactó a ICE alegando que estábamos influenciando ilegalmente a nuestros hijos desde Guatemala, tratando de conseguir que nos pusieran en una lista de prohibición permanente. Pero para entonces, Alejandra tenía 18 años y podía hablar por sí misma ante las autoridades. Mi madre llama para mantenerse en contacto con sus hijos, le dijo Alejandra al agente de ICE. Eso no es influencia ilegal, es amor parental. La única persona que actuó ilegalmente fue mi tía, que hizo reportes falsos para separar una familia por conveniencia personal. La investigación de ICE reveló la verdad. Patricia había exagerado y mentido en sus reportes originales. Nunca habíamos sido peligrosos, nunca habíamos sido criminales. Éramos una familia trabajadora que usó documentos falsos para sobrevivir, igual que millones de inmigrantes. Carmen y Miguel Hernández fueron deportados basándose en información inexacta proporcionada por un familiar, admitió el reporte de ICE. No representan una amenaza para la seguridad nacional y pueden ser elegibles para revisión de caso en el futuro, pero el daño ya estaba hecho. Habíamos perdido 3 años de la vida de nuestros hijos. Sebastián había desarrollado trauma severo, Alejandra había sacrificado su juventud, y nuestra familia había sido fracturada por la traición de quien más confiábamos. En octubre del 2018, Patricia se divorció de Robert. Resulta que él había estado usando el matrimonio para conseguir beneficios fiscales y nunca tuvo intención de quedarse con una inmigrante mexicana permanentemente. La traición de Patricia había sido por nada, había destruido una familia para conseguir a un hombre que la usó y la desechó. Mami, tía Patricia vino a pedirme perdón, me contó Alejandra. Dice que Robert la engañó, que se arrepiente de todo lo que pasó. Quiere que le diga dónde viven ustedes para hacer las cosas bien, pero era demasiado tarde para arrepentimientos. Alejandra, dile a Patricia que algunas traiciones no tienen perdón, le respondí. Ella eligió a un extraño sobre su propia familia, eligió la ambición sobre el amor, eligió destruir en lugar de construir. No hay vuelta atrás. Miguel había recuperado parcialmente su salud y encontrado trabajo como carpintero. Juntos habíamos ahorrado lo suficiente para contratar un abogado de inmigración en Estados Unidos. Van a ser varios años de proceso, nos advirtió, pero tienen una buena oportunidad debido a las circunstancias. En noviembre,
Sebastián cumplió 16 años. Por primera vez desde la deportación, pudo celebrar sabiendo que era libre de amarnos abiertamente. Mami, mi deseo de cumpleaños es que regresen pronto, me dijo, pero si no pueden, está bien, sé que ustedes están luchando por nosotros. La madurez forzada de mis hijos me rompía el corazón, pero también me llenaba de orgullo. Habían sobrevivido a la traición, al abandono, a la separación forzada. Habían mantenido su amor por nosotros a pesar de todos los intentos de Patricia de envenenarlos contra nosotros. En diciembre del 2018, recibimos la mejor noticia en años: el abogado había encontrado una base legal para peticionar nuestro regreso. Separación familiar por información falsa es grounds para revisión especial, nos explicó, especialmente con menores de edad que sufrieron trauma documentado. El proceso de petición comenzó en enero 2019. Alejandra tuvo que testificar sobre la negligencia de Patricia, Sebastián tuvo que hablar sobre su trauma, y nosotros tuvimos que documentar cada llamada, cada carta, cada centavo mandado desde Guatemala. Este caso representa todo lo que está mal con nuestro sistema de inmigración, declaró nuestro abogado ante la prensa. Una familia trabajadora fue destruida por información falsa, y 2 ciudadanos americanos menores fueron traumatizados por políticas inhumanas. Patricia intentó interferir una vez más, contactando al abogado para corregir su testimonio. Yo nunca quise que deportaran a Carmen, mintió. Solo quería que las autoridades los ayudaran con sus documentos. Pero había demasiada evidencia de su verdadera intención. Los récords telefónicos mostraron que Patricia había llamado a Ise múltiples veces, no una. Los emails entre ella y Robert mostraron su plan de limpiar la casa para empezar una nueva vida. El testimonio de vecinos confirmó que había celebrado nuestra deportación como una liberación. En marzo 2019, exactamente 2 años después de nuestra deportación, recibimos noticias esperanzadoras: nuestro caso había sido aceptado para revisión especial. Es el primer paso, nos advirtió el abogado, pero es un paso grande. Sebastián había mejorado considerablemente en terapia. Su psicólogo reportó, con el apoyo emocional restaurado de sus padres y la estabilidad proporcionada por su hermana, Sebastián ha mostrado mejoras significativas en su depresión y ansiedad. Alejandra terminó su primer año de Community College con honores, trabajando medio tiempo y cuidando a Sebastián. Mami, es difícil, pero valió la pena pelear por nuestra familia, me dijo. Patricia trató de separarnos, pero nunca pudo romper nuestro amor. En abril, Patricia hizo su último intento de reconciliación. Llegó a la casa de mis hijos con lágrimas, regalos y promesas de reparar el daño. Pero Alejandra fue firme: tía Patty, lo que hiciste no se repara con regalos. Destruiste una familia por conveniencia. Ahora vive con las consecuencias. Miguel y yo seguimos en Guatemala, trabajando, ahorrando, esperando. Cada día que pasa es un día más lejos de nuestros hijos, pero también un día más cerca de la posible reunificación. Hemos aprendido que el amor familiar puede sobrevivir la distancia, pero no la traición. Carmen, me dijo Miguel anoche, sin importar cuánto tiempo tome, vamos a regresar. Patricia logró separarnos físicamente, pero nunca pudo separar nuestros corazones. Esa fue su mayor falla: no entendió que el amor verdadero no se puede deportar. La operación Aurora de Trump nos separó de nuestra vida de 20 años, pero la traición de mi hermana Patricia fue lo que realmente destruyó nuestra familia. Ahora, 5 años después, seguimos luchando por regresar a casa, por abrazar a nuestros hijos, por reconstruir lo que la envidia y la ambición destrozaron, porque el amor verdadero trasciende fronteras, deportaciones y traiciones, porque una madre nunca deja de luchar por sus hijos, sin importar cuántos océanos la separen de ellos. Hoy, en septiembre del 2025, 8 años después de nuestra deportación, finalmente tengo noticias esperanzadoras. El nuevo gobierno ha revisado miles de casos de familias separadas durante la era Trump,
y el nuestro está entre los priorizados para reunificación. Carmen, su caso representa todo lo que estuvo mal con las políticas de separación familiar, me dijo nuestro abogado la semana pasada. Una ciudadana americana adulta puede ahora peticionar por sus padres con circunstancias extraordinarias. El trauma documentado de Sebastián y la negligencia probada de Patricia fortalecen su caso. Alejandra tiene ahora 23 años, se graduó como enfermera registrada, y trabaja en el mismo hospital donde Sebastián recibió tratamiento psicológico. Mi hija se convirtió en la sanadora que siempre soñó ser, inspirada por su propio dolor y el de su hermano. Sebastián cumplió 21 años el mes pasado, sobrevivió a la depresión, se graduó de Ixchol con honores, y estudia psicología para ayudar a otros niños que han sufrido separación familiar. Mi hijo transformó su trauma en propósito, su dolor en compasión. Mami, cuando regresen, vamos a ser una familia más fuerte, me dijo Sebastián en nuestra última videollamada. Lo que pasamos nos enseñó que el amor verdadero no se puede deportar, no se puede traicionar, no se puede destruir. Patricia logró separarnos físicamente, pero nunca pudo tocar nuestro corazón. Miguel recuperó completamente su salud y ahora dirige un pequeño negocio de carpintería en Guatemala. Carmen, si nos aprueban el regreso, voy a construir la casa más hermosa para nuestros hijos, me dice cada noche. Una casa donde Patricia jamás pueda entrar, donde solo exista el amor verdadero. Patricia intentó contactarnos una vez más el año pasado, después de que Robert la dejó por una mujer más joven. Quería reconciliarse con la familia que había destruido, pero Alejandra le respondió con la dignidad que yo le enseñé. Tía Patí, algunas decisiones no tienen vuelta atrás. Tú elegiste la traición, nosotros elegimos el perdón, pero no el olvido. Hace 3 semanas recibimos la llamada que cambió todo. Su petición de reunificación familiar ha sido aprobada por circunstancias extraordinarias. Después de 8 años, 2 presidencias, una pandemia mundial, y una hermana traidora, finalmente vamos a regresar a casa. El 15 de octubre del 2025, Miguel y yo abordaremos un avión legal con visas de reunificación familiar. No como deportados, no como criminales, sino como padres que nunca dejaron de luchar por sus hijos. Alejandra y Sebastián estarán esperándonos en el aeropuerto de Denver. Después de 8 años de abrazos virtuales, finalmente podremos tocar a nuestros hijos, oler su cabello, sentir sus corazones latiendo contra el nuestro. La operación Aurora de Trump nos separó, pero el amor inquebrantable de una familia nos reunió. Patricia creyó que podía destruirnos con una llamada telefónica, pero no entendió que una familia unida por amor verdadero es más fuerte que cualquier política, cualquier frontera, cualquier traición. Esta es mi historia, la historia de Carmen Elena Vázquez. Una madre que nunca se rindió, una esposa que luchó junto a su marido, una hermana que aprendió que la sangre no siempre es familia, y una inmigrante que demostró que el amor verdadero no tiene documentos, no tiene fronteras, y no puede ser deportado. A todas las madres separadas de sus hijos por políticas crueles, a todas las familias rotas por deportaciones injustas, a todos los que han sufrido la traición de quienes más amaban, no se rindan. El amor siempre encuentra la manera de regresar a casa. Y a Patricia, donde quiera que esté, espero que algún día entiendas que cambiaste 20 años de amor familiar por 2 años de un matrimonio falso, que destruiste una familia por un sueño que resultó ser pesadilla, que la envidia te cegó tanto que no pudiste ver el daño que causabas. Pero también espero que encuentres paz, porque el odio consume, y yo ya no tengo espacio en mi corazón para odiar. Tengo una familia que reconstruir, nietos que conocer, y una vida que vivir. El 15 de octubre, Carmen Elena Vázquez regresa a casa, hermanos y hermanas de nuestra comunidad latina. Esta historia que acabo de compartir con ustedes no es solo la mía, es la historia de miles de familias que han sido destruidas por la traición, por políticas crueles, por hermanos que eligieron la envidia sobre el amor. ¿Cuántas Patricia hay en nuestras propias familias?
¿Cuántas personas que decían amarnos nos han vendido por conveniencia? ¿Cuántos de ustedes han sacrificado todo por un familiar, solo para ser apuñalados por la espalda? Dejen su testimonio en los comentarios. Cuéntenos, ¿han vivido una traición familiar similar? ¿Los han separado de sus hijos por las deportaciones de Trump? ¿Tienen una hermana, un primo, un tío que los vendió por beneficio propio? Su voz importa. Cada comentario que escriban es un grito de justicia. Cada historia que compartan ayuda a otra familia a sentirse menos sola. Cada testimonio que dejen es una prueba de que nuestra comunidad latina es más fuerte que cualquier política, cualquier traición, cualquier frontera. Compartan este video con esa prima que también fue traicionada por familia, con esa vecina que perdió a sus hijos por deportación, con ese hermano que sigue creyendo que la familia es sagrada sin importar lo que hagan. Necesitan escuchar esta verdad. Den like si creen que Patricia merece el karma que le llegó. Comenten justicia si piensan que familias como la mía merecen estar juntas. Escriban traición si ustedes también han sido vendidos por su propia sangre. Recuerden, no están solos en esta lucha. Somos una comunidad. Somos familia, y las familias verdaderas nunca se rinden unas por otras. Nos vemos en los comentarios. Que Dios los bendiga, y nunca olviden, el amor verdadero no tiene documentos, no tiene fronteras, y no puede ser deportado.